Hola, seguimos aquí comentando los estudios que se están presentando en el Congreso de la ACC Nueva Orleans y vamos con el siguiente estudio, que es el Live HCM o ejercicio vigoroso en pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Entonces sabemos de largo los beneficios que tiene el ejercicio físico tanto a nivel psicológico como físico. Pero en pacientes con miocardiopatía hipertrófica en general se restringe el ejercicio físico vigoroso por la preocupación del desarrollo de arritmias ventriculares y muerte súbita en estos pacientes. Sin embargo, no disponemos de datos prospectivos comparativos acerca de la seguridad del ejercicio físico vigoroso en estos pacientes. Por ello, los investigadores de este estudio plantearon un ensayo prospectivo a 3 años para evaluar el efecto del ejercicio vigoroso, incluido el ejercicio de competición, en incidencia de arritmias ventriculares y mortalidad en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Para ello incluyeron pacientes con miocardiopatía hipertrófica o con genotipo positivo pero sin hipertrofia ventricular izquierda, es decir, pacientes con genotipo positivo y fenotipo negativo. Excluyeron a los pacientes con hipertrofia secundaria a una miocardiopatía infiltrativa o sindrómica, con imposibilidad para realizar ejercicio físico, como los pacientes con NINJA 3 o 4, y con incapacidad para completar los cuestionarios, por ejemplo, por alteraciones del lenguaje. Reclutaron pacientes entre mayo de 2015 y febrero de 2019 a través de centros internacionales, de 42 centros, y también se permitió la autoinclusión de pacientes a través de asociaciones de pacientes. En estos pacientes que no habían pasado por un centro, pues se confirmaba su diagnóstico a nivel de un laboratorio central. Se evaluó la cantidad de ejercicio por el cuestionario de Minnesota y se clasificó como vigoroso en aquellos pacientes que tuviesen al menos una actividad con más de 6 METs y más de 60 horas al año. Se evaluaron los eventos cada 6 meses y la variable primaria fue una variable combinada de muerte, parada cardiorrespiratoria recuperada, choque apropiado y síncope de causa rítmica probable o definitiva. El análisis primario buscaba comparar los pacientes que hacían ejercicio vigoroso versus los pacientes que no hacían ejercicio vigoroso, y para ello se hizo un estudio de tiempo-evento con una regresión de Cox, también un análisis de no inferioridad con un límite de 1.5 en el hazard ratio y un análisis post-hoc en el que se ajustaban los factores de riesgo que pudiesen tener diferencias entre ambos grupos. Se incluyeron un total de 1.660 pacientes, 961 no realizaban ejercicio vigoroso y 699 sí que realizaban ejercicio vigoroso. Los pacientes que realizaban ejercicio vigoroso fueron más jóvenes, más frecuentemente varones, y presentaban con más frecuencia un genotipo positivo y fenotipo negativo. En cuanto a estos pacientes con genotipo positivo y fenotipo negativos, fueron en el total de la muestra 126 pacientes. Si analizamos solo los pacientes que sí que presentaban un fenotipo positivo, en el grupo de ejercicio vigoroso presentaron más historia de parada cardiorrespiratoria recuperada, ligeramente un menor espesor máximo de la pared del ventrículo izquierdo, presentaban con más frecuencia una hipertrofia apical, con menos frecuencia síntomas con el ejercicio, con menos frecuencia se les había practicado una miectomía y no hubo diferencias en cuanto a implante de DAI. En cuanto a la variable primaria, como veis, hubo una tasa de 15.3 eventos por cada 1.000 pacientes años en el grupo de ejercicio no vigoroso y 15.9 eventos por cada 1.000 pacientes año en el grupo de ejercicio vigoroso. Y si veis las tasas de eventos en las componentes aislados de la variable primaria no fueron diferentes para ambos grupos, aunque no se pudo hacer un análisis estadístico por la escasez de eventos. En cuanto al tiempo al evento primario, no hubo diferencias en el tiempo a la variable primaria entre el grupo de ejercicio vigoroso frente al grupo de ejercicio no vigoroso. Y como veis, el hazard ratio pues, fue de 1.01 con un intervalo de confianza que incluía el 1, por lo tanto no significativo, y además el límite superior fue de 1.48, que fue menor al preespecificado en el análisis de no inferioridad. En cuanto a los estudios post-hoc, no se observaron diferencias entre los distintos tipos de ejercicio vigoroso a nivel competitivo, vigoroso, moderado o sedentario. Tampoco, analizando solo los pacientes con miocardiopatía hipertrófica con fenotipo positivo, se observaron diferencias entre el ejercicio vigoroso y el ejercicio no vigoroso. Y tras ajuste de los factores de riesgo que hemos visto antes que habían sido diferentes entre ambos grupos, no se modificaron los hazard ratio. Las limitaciones del estudio, pues que al final había pacientes con autoinclusión de pacientes, que eso hace un sesgo de selección, y que la mayoría de los pacientes provenían de centros especializados en miocardiopatía hipertrófica, con lo cual es posible que los resultados no sean tan generalizables. Y como conclusión, los pacientes que realizaron ejercicio vigoroso no presentaron mayor riesgo de muerte, parada, choque apropiado, síncope arrítmico en comparación con aquellos que no lo realizaron, y tampoco en los pacientes con ejercicio a nivel competitivo. Y a recalcar que en este estudio las tasas de eventos fueron bastante bajas. Menos del 5% de los pacientes presentaron el evento primario a los 3 años de seguimiento.
Y eso es todo. Muchas gracias. Seguimos aquí comentando los estudios de la ACC.